Ayer empezamos el tema y lo analizamos desde el punto de vista legal. Tuvimos un abogado de migración con nosotros que nos explicó los detalles de todo esto. Hoy vamos a hablar con un testigo, una persona que conoce muy bien lo que ocurrió durante esa época. Hay toda una serie de nombres, ¿no?, de cubano-americanos de aquella época. Así que me vengan a la mente, estaría Ciro del Castillo, estaría César Odio, por ejemplo, Sergio Pereira, Rafael Peñalver, el desaparecido, Monseñor Agustín Román, que de una u otra forma hicieron mucho por esos marielitos que llegaban aquí al sur de la Florida en aquella época. También Arturo Cobo, que está con nosotros, fundador del Hogar de Tránsito y que va a contarnos un poco, a revivir algunos de esos momentos. Arturo, qué bueno tenerte aquí en el programa. Buenas noches. Gusto es mío, Félix. Y vamos a darle también las buenas noches a Abraham González. Abraham González va a contarnos su historia personal, lo que él ha vivido en carne propia. Él fue deportado a Cuba por las autoridades aquí en Estados Unidos y regresó hace poco como balsero. Él va a contarnos su historia y además va a romper un poco con el mito. Hemos estado dando durante la información, salió inclusive en la prensa. Se dice que los cubanos deportables son los que estaban en una lista del año 1984 de un acuerdo que hubo entre la administración del entonces presidente Ronald Reagan y el gobierno cubano, y que solamente Cuba acepta a las personas que estaban en esa lista. ¿Por qué hago esta salvedad? ¿Por qué hablo del tema? Porque Abraham no estaba en esa lista. ¿Usted no estaba originalmente en esa lista? Bueno, en la lista originalmente era para entrantes del Mariel y para entrantes del Mariel que estuvieron en la revuelta de Atlanta. No estuve en ninguno de las dos, porque el acuerdo fue en 1984, casi a finales del 84, y yo terminé mi condena Vamos a explicar. diciembre del 83. Usted exactamente llegó un poquito después del Mariel, no es en sí Marielito. Un año y pico Un después. año y un poco más después del Mariel, y usted tiene problemas legales aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con usted? Bueno, en el año 82 fui procesado por tráfico de marihuana. Me condenaron a 30 meses de prisión. Me condenan a 30 meses y usted cumple su sentencia. Cumplí mi sentencia en diciembre 23 del 83. Todo eso lo que sucedió de ahí para allá, yo no podía estar incluido en esa lista. No sé cómo me llegaron a poner en esa lista, porque en realidad yo no estaba. Entonces sabrán eso que estamos hablando de que solamente deportan a esos cubanos que estaban en esa lista y que el régimen de La Habana solo acepta los de ese acuerdo que hubo con la administración Reagan, es falso. Yo personalmente usted es una prueba de eso. Exacto, para mí eso es falso. Arturo, cuéntanos un poco, ¿qué recuerdas de aquella época? Y además yo sé, lo hemos conversado en varias ocasiones, que tú en cierta forma eres la persona que detecta que en una serie de embarcaciones vienen no solamente delincuentes, sino personas con problemas de salud mental, que los sacaron literalmente de hospitales psiquiátricos de Mazorra y los envían acá a los Estados Unidos. Sí, mira, Félix, el problema empieza cuando empieza a llegar todo el éxodo del Mariel. El comunista que tenemos a 90 millas, el asesino ese que tenemos a 90 millas, detecta de que aquí estaban recibiendo esas personas, tú me entiendes, que eran personas que venían buscando libertad. Y es una forma, como siempre, maquiavélica y hábil también, como siempre él ha hecho, de darle la vuelta a la tortilla y decirle al mundo, mira, la gente que quiere abandonar la isla de Cuba son delincuentes y locos. ¿Qué pasa? Los barcos que van para allá a buscar a sus familiares, cuando ellos van a meter a sus familiares, vienen un grupo de hombres que meten en los barcos y les dicen, vayan, lleven esta gente para allá, para Calle Hueso, y después vengan y cojan a sus familiares. De hecho, aquí se ha dicho, y esto no es especulación, yo he conversado con gente que venía en esos botes, y dicen, por ejemplo, si un bote tenía cabida para 30 personas, el 15 o 20% de esas personas no eran del grupo familiar y eran personas que venían o infiltrados o gente que habían sacado de la cárcel o de los hospitales psiquiátricos. Ahí. Pero ahí lo que pasa, Félix, es lo siguiente. Él saca de las cárceles a todos los criminales. Todos los países del mundo tienen criminales, tienen violadores, tienen asesinos. Eso lo tiene todos los países del mundo. No hay ningún país que no tenga una cárcel llena de esas personas. Y tú detectas que empiezan a llegar esas personas. Porque yo estuve en el Príncipe preso cuando la invasión a Vallejo Chino. Y yo veía todos los tatuajes que ellos tenían, los presos comunes. O sea, por eso se puede identificar, por la forma en la que se hacen los tatuajes, tú sabías. Claro, entonces estoy en el Mariel,
allí en el Calle Hueso, llegando, y veo un barco lleno de hombres. Ahí no venían mujeres, no venían niños. Con esos tatuajes. Con esos tatuajes. Y digo, ¿y esto qué cosa es? Voy y busco 4 militares. ¿Las autoridades federales aquí estaban al tanto de eso? No, no sabían nada. Yo soy el que le aviso. Y a través mío se llama la Casa Blanca, porque yo fui a ver al jefe del FEMA, Bill Tro, que era el hombre encargado por presidente Carter de que llevara a cabo la operación del Mariel junto conmigo. Vamos para hablar, tratar de incluir en la conversación o incluir en la conversación a Abraham. El caso de Abraham, ¿te sorprende? Porque siempre se habla, había aproximadamente un poco más de 2.500, se dice que quedan 502... 1746. Perdón, 2.746, por eso un poquito más de 2.500. Quedan 502 de esa lista. Ahora, correcto. Ayer estuvo aquí en el programa Willie Allen y Willie Allen me da otra versión. Willie Allen me dice que no, que junto con ese grupo también estaban deportando a otras personas. ¿Otras personas? O sea, no solamente ese grupo. Claro, y él me decía que eso de que a Cuba no deportan a nadie es un mito, y ahí tenemos de nuevo otra prueba. Abraham, usted cumple su condena, 30 meses, ¿después qué sucede con usted? Después que no, comencé a trabajar como un condenado, trabajando en la construcción. Bueno, tengo récord desde 1986, que eso yo creo que nadie lo hace. Tengo todos mis récords de income tax, tú sabes. Jamás más nunca tuve un problema, jamás. ¿Qué tiempo vivió una vida normal hasta que se enteró que lo iban a deportar? No, hasta que yo no me enteré que me iban a deportar. ¿Cómo fue entonces? Yo fui a través de un abogado que me dijo, puedes hacer la residencia. Yo no tenía residencia. O sea, usted iba a hacer la solicitud de residencia. Hice mi solicitud de residencia. ¿Ahí se entera? No, pero yo fui a inmigración y inmigración me dijo, usted no tiene ningún problema, no tiene ninguna reclamación de inmigración, haga la solicitud de residencia. Hice la solicitud de residencia y en el año 2009, septiembre del 2009, me denegaron me dicen que tengo que ir a CROM a solicitar una orden de supervisión. Fui ahí a CROM, la gente, los oficiales de ICE, me dicen, ¿cómo es posible si tu caso está cerrado? ¿Qué quiere decir caso cerrado? No, que tu caso está cerrado, que tú no tienes ya ningún problema con inmigración. Solicita la residencia. Digo, si ya yo solicité la residencia y mire aquí... ¿Y lo mandaron ahí al centro de detención de CROM para averiguar todo esto? No, pero es que yo estuve yendo desde octubre, septiembre de 2009 hasta marzo del 2010. ¿En qué para Abraham esto? Usted me imagino que tiene un abogado, desde el punto legal, ¿qué explicación le dio? En el 2010, las hijas mías pusieron un abogado que no se presentó a la audiencia. Simplemente... ¿Cuándo lo deportan a Cuba? El 17 de junio del 2010. 17 de junio del 2010. Llega a Cuba. ¿Cómo lo reciben en Cuba? Con los brazos abiertos y las rejas también cerradas. ¿Qué quiere decir? 45 días estuve en prisión. O sea, usted llega a Cuba y automáticamente lo ponen tras las rejas. Todos los deportados van a prisión. Todos los deportados. Esa es una pregunta que le hacía yo ayer a Willie Allen ayer, por ejemplo, con esto de pies secos, pies mojados, sobre todo al principio, cuando se deportaban o se repatriaban. Sí. Algunos de estos cubanos, había como una especie de acuerdo de que se trataba de saber cuál era el futuro de ellos o cómo se les trataba, si podían reencontrar trabajo. En el caso suyo, esos deportables no ha sido así. No, para nada. Ni en el caso mío, ni en el caso de los otros deportables. Por ejemplo, ayer mismo yo estaba viendo, fue ayer o antier, que deportaron a otro señor para allá, para Cuba, que no tiene familia ninguna allá en Cuba. Ya. Ese señor va a pasar... Pero si tiene hijos y la esposa aquí en los Estados Unidos. Aquí. Ese señor se va a pasar ahí como mínimo 6 meses hasta que le encuentren un albergue. O sea, que usted vivió una odisea aquí en Estados Unidos y una odisea en Cuba. Bueno, yo no viví tanta... La odisea la estoy viviendo ahora. Después que yo salí de prisión, yo no viví ninguna odisea. ¿Qué tiempo estuvo preso en Cuba? En Cuba estuve 45 días preso porque la familia de mis hijas me acogieron y me pusieron
me pusieron en la lista de ellos ahí. Arturo, tú que eres un hombre con experiencia, que conoces muchos de estos casos, ¿qué piensas de esto de Abraham? Bueno, déjame decirte que hay una lista de personas que están deportables. Hay una lista de personas que estuvieron presos aquí, que no tienen nada que ver con el Mariel, que estuvieron presos, que están deportables. Lo tienen ahí. Y tienen que, muchos de ellos, presentarse en Cron todos los meses. Allí y reportarse. Así que eso no es solo... no es para los de Mariel solo, ¿no? No es para los de Mariel solo. Oye, en el caso suyo, de nuevo, como Claro, decíamos... y otra cosa, déjame hacer una pregunta. ¿Cómo usted vino para acá después? Él vino en balsa, ¿no? Vine en un bote que fabricamos, Un era bote que fabricaron. un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Entonces, ese es el problema que existe. Pero déjame decirte algo que es muy importante, Félix. Cuando yo estaba en la operación, yo hablaba con personas que venían y ellos que no conocen el sistema americano, cuando lo entrevistaba inmigración allí, ellos decían, yo maté 3 comunistas en Cuba. Y entonces me dice uno de ellos a mí, mire, cuando yo empiezo a hablar con él y a hacerle preguntas, él me dice, no, déjeme decirle algo, porque usted es cubano. Digo, sí, yo no trabajo para el gobierno, ni nada, ni yo soy de inmigración. Yo soy una persona que estoy aquí voluntaria para ayudar a mis No me digas que hermanos. estaban diciendo eso pensando que eso los podía ayudar. Que los podía ayudar. Inmediatamente que ellos decían eso, cogían y se los llevaban como para deportarlos. Y no eran deportables. Bueno. Sin embargo, hubieron personas que llegaban, que estuvieron presos, que no dijeron que estuvieron presos, que eran criminales, y uno de ellos en el próximo mes que salió mató una mujer en la playa para saltarla. Así que son cosas que son tristes. Breve porque tengo que ir, dígame, adelante. Esta gente de Mariel que sacaban de la prisión, la lección era, usted cuando llega allá jamás estuvo preso, ni mató a nadie, ni hizo ninguna fechoría aquí en Cuba. Correcto. Y esa era la lección que se le daba allá antes de salir. Y muchos de ellos me decían a mí, nosotros no queremos estar aquí, queremos virar para Cuba. Y entonces yo fui a Bill Troy y yo paré la operación. Era el director de FEMA del que hablábamos antes. Yo paré la operación y entonces fui a ver a Bill Troy, llamó a la Casa Blanca y le dije, estoy parando esta operación porque esto no lo voy a permitir. Han sacado todos los locos de Mazorra. Han sacado todos los criminales de las cárceles. Eso es increíble. Llamó a Cara, a la presidencia, y Cara después le dijeron, en media hora te llamamos. Yo estaba ahí con él, en media hora llamaron y dijeron que iban a mandar un enviado a la Casa Blanca. Vino el enviado a la Casa Blanca. Yo conozco muy bien esa historia. Yo hace años atrás estuve frente a la cárcel de Atlanta haciendo una serie de reportajes sobre eso y en aquel momento entrevisté a Bob Pastor. Conoces, lo recuerdas perfectamente, sí, que era un asesor de Jimmy Carter. Sí, señor. Y él me hizo toda esta historia de cómo surgió todo esto y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Arturo, gracias por haber estado con nosotros. A usted le deseo lo mejor, le deseo lo mejor y que pueda pues normalizar su vida. ¿Sí? Seguro, eso espero. Gracias, Abraham. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a hablar de llamadas falsas al 911 que causan zozobra, problemas, vecindarios enteros y hasta artistas famosos mientras ponen de cabeza a equipos SWAT, al FBI también, inclusive. Más adelante, acreditados periodistas de Venezuela, Ecuador o Argentina van a discutir con nosotros si está a punto de extinguirse la libertad de expresión en sus países. Volvemos.